abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos 16, capítulo 20. Hechos 16, 20. Pero antes, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Oremos. Amante Padre Celestial, nuevamente estamos aquí, Señor, con la única finalidad de estudiar tu palabra. No lo queremos hacer, Señor, sin tu presencia. Queremos que tu Santo Espíritu sea el Maestro por excelencia, que Él abra nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para comprender el mensaje de esta mañana. Soy indigno de hacerlo, Señor, yo lo reconozco que soy un pecador, pero a pesar de todo, Señor, quiero que me utilices, que sea yo un instrumento tuyo para dar el mensaje que tú quieres que dé en esta mañana. Te lo pedimos juntamente con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Hechos 16, 20 nos dice así. Dice, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ok. Antes de dar inicio, voy a comenzar con hacerles una pregunta y quiero honestidad. Hermanos, ¿quién de todos los que están aquí presentes no ha tenido o no ha pasado por algún sufrimiento? ¿Quién no ha sufrido? Aunque sea un dolor de muelas, aunque sea una caída, una pérdida, y vamos a ir aumentando el valor del sufrimiento. Todos hemos sufrido, porque si alguien me dijera que no ha sufrido, nosotros sabemos que la verdad no está en él. Ok, todos hemos sufrido, y la pregunta es, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Es una buena pregunta. En esta semana miramos a nuestra hermana Sarita sufrir, y sufrió mucho. Vimos a nuestro hermano Adán en el hospital sufriendo. Y nos preguntamos, siendo Dios bueno y misericordioso y poderoso, omnipotente, ¿por qué permite el sufrimiento? En nuestro alrededor vemos sufrimiento por donde quiera, en el mundo, donde quiera hay niños huérfanos, niños que no tienen que comer, niños que están sufriendo por cualquier motivo. Hay mucho sufrimiento donde quiera. Y nosotros nos preguntamos, ¿Dios puede evitar el sufrimiento? ¿Y por qué no lo evita? ¿Por qué Dios quiere que suframos? Y vamos a encontrar la respuesta aquí en la Biblia más adelante. Pero de acuerdo con el texto que acabo de leer, se está refiriendo a Pablo y Silas cuando estaban predicando. Aquí nos dice, en el capítulo 20 nos dice, presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y en el 21 continúa, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Mi pregunta es, ¿estaba haciendo Pablo y Silas algo mal? No, únicamente estaban predicando, llevando el evangelio a las personas que vivían en oscuridad. Pero aquí, sin embargo, la Biblia nos dice que fueron azotados, y no solamente eso, sino que fueron echados a la cárcel. Aquí vimos una gran injusticia. Y mi pregunta es, ¿qué nos espera a nosotros más adelante? Injusticias. Miraremos muchos de nuestros hermanos, pastores, obreros, misioneros, sufrir.
a mirar más adelante por qué Dios permite el sufrimiento. Nosotros no lo entendemos. Nosotros no lo entendemos. Dice, ¿por qué las personas buenas sufren? Una buena pregunta. Y nosotros buscamos una justificación para ese dolor. Pero la respuesta es que no existe. No existe respuesta. Y nos dice más adelante, pecar es igual a dolor. Es igual a muerte. El dolor es injusto porque el pecado es una injusticia. Todos sufrimos, todos tenemos problemas, todos sufrimos injusticias. Ahora, nosotros los cristianos, bueno, la mayoría de los seres humanos tenemos la tendencia de que si miramos a una persona sufriendo, no queremos escucharlo. No queremos mirar los problemas de otra persona. ¿Por qué? Porque bastante tenemos con nuestros propios problemas. A veces que decimos, ya estoy lleno de problemas, y todavía voy a tener que escuchar las quejas de esta hermana que se está quejando todo el tiempo. Ya no quiero saber nada. Así decimos así. ¿Por qué? Porque bastante tenemos con nuestros problemas aquí. Es una tendencia de todos, hermanos. No estoy diciendo o nombrando a una persona en específico, simplemente todos pensamos de esa manera. Y acabamos de resolver este problema y luego vino otro. Y luego otro decimos, ya no quiero saber, ya no quiero escuchar nada. Bastantes problemas tuve hoy en este día para seguir escuchando con más problemas. Dice más adelante, si Dios es justo y bueno, entonces ¿por qué permite el sufrimiento? Vamos a ir al libro de San Juan. Vamos a ir al libro de San Juan. En el capítulo 16, capítulo 16, verso Juan 16, verso 33. Voy a pedirle a leer. Perdón, ok. San Juan 16, 33. Voy a pedirle al hermano Rubén que me lea con voz potente. A ver, hermano Rubén, léame ese versículo, por favor. San Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo. En pocas palabras, Jesús nunca prometió que a los que lo siguiésemos no íbamos a padecer sufrimiento. Él nunca prometió eso. Nos dice que confiemos en Él porque Él ya había vencido al mundo. Ahora, y nos seguimos con la pregunta, ¿hasta cuándo va a terminar la injusticia y hasta cuándo va a terminar el sufrimiento? Nosotros sabemos que vivimos en medio de un conflicto cósmico. Y ese conflicto, para que termine, faltan 1000 años. 1000 años. ¿Vamos a vivir 1000 años? Bueno, va a decir la hermana Gloria, bueno, que no estamos hablando de la agencia 2030, que Jesús ya viene pronto. Me estoy refiriendo a que va a terminar cuando Jesús venga por los justos, se lo lleve al cielo y después venga el juicio, cuando Satanás sea exterminado para siempre. Entonces va a terminar el conflicto por completo. A eso me refería yo. No se me alarmen que falten 1000 años para que Jesús venga. No. Lo que yo quiero decir es el fin del conflicto cósmico. Ahora, Jesús nos manda que tengamos paciencia. Paciencia. Yo he mirado a algunas personas ya mayores, no sé si algunos de ustedes los han mirado, ya abuelitos, ya gente grande, que son bien enojones, pero muy bien enojones. Entonces decimos,
si en la Biblia hemos mirado ya gente adulta, grande, que eran mansos y pacientes, yo me hago la pregunta, esas personas mayores son los jóvenes, ¿dónde pasaron la juventud? Cuando eran jóvenes, ¿no eran buenos cristianos? ¿Qué decir entonces? Pero bueno, pasemos a otro tema. Dice, perseverancia. Nosotros sabemos que en Apocalipsis nos dice que únicamente los que son pacientes y los que guardan, ¿qué? Los mandamientos de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Vamos a mirar otra historia. Vamos a ir a Hebreos 11. En Hebreos 11, ahí miramos muchos de nuestros héroes de la fe. Hebreos 11, del 1 en adelante nos dice. ¿Quién ya me encontró Hebreos 11? Perdón. Okay, ¿alguien que me lo pueda leer? Sí, Hebreos 11. Hebreos 11, del 1 en adelante. Ok. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Porque por ellas alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ok. Bien. Adelante, Por hermana. fe no fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Hasta ahí nada más, hermano. Y en el 7 de Noé y en el 8 de Abraham, en sí, aquí nos está hablando de todos nuestros héroes de la fe. Pero ellos también pasaron por muchos sufrimientos. Pero sin embargo, ellos creyeron, y aunque murieron, ellos nunca llegaron, nunca miraron la tierra prometida. Nunca. La miraron de lejos, pero nunca entraron. Nosotros no estamos aquí atravesando este mundo de sufrimiento porque queremos vivir aquí mismo. Nosotros vamos a otro lugar. Nosotros vamos a la Canaán celestial, donde el sufrimiento no va a existir nunca más. Nunca más. Ok. Vamos a ir a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 12:7. Vamos a ver aquí un personaje que estaba sufriendo por algo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7. La hermana Gloria, ¿me puede hacer el favor de leerme ese versículo, por favor? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ok. Aquí estamos hablando de Pablo. Pablo tenía un aguijón en la carne. Pero vamos a saber quién era Pablo. Pablo era una persona muy estudiada. Era una persona altamente inteligente, pero también tenía un problema. Él era muy sarcástico. ¿Qué quiere decir con sarcástico? Cuando nosotros sabemos mucho, creemos que los demás, ¿tú qué vas a saber? Entonces, Dios, para pararle eso, le puso un aguijón en la carne. Dice, le he pedido mucho a Dios que me lo quite, pero Él no me lo quiere quitar. A veces nosotros tenemos que pasar por cierto tipo de sufrimientos, en pocas palabras, para que se nos bajen los humos,
para que nosotros aprendamos a ser humildes y para que nosotros reconozcamos que no somos nadie aquí, que simplemente debemos de tener en cuenta que Dios es por encima de todas las cosas. Aquí Pablo estaba sufriendo por un aguijón que tenía incrustado en la carne. No sabemos qué clase de aguijón, la Biblia no lo dice, pero aquí nos dice que él había pedido mucho a Dios para que se le fuera removido, pero Dios decía que no. A veces nosotros cuando pasamos por algún problema le pedimos a Dios y decimos: Señor, no permitas que yo pase por este sufrimiento, no quiero pasar este sufrimiento. Ahora, hay una pregunta muy importante: ¿por qué Dios quiere que suframos nosotros? A veces, cuando el sufrimiento llega a nuestros hogares, nos preguntamos: ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Yo he sido fiel en la iglesia, yo he estado constantemente dando mi diezmo, yo estoy allá puntual. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ir para allá. Dios utiliza el dolor como una herramienta. Debemos de tomar en cuenta, Dios no provoca el dolor. Dios nunca ha querido que nosotros suframos. Nosotros sabemos a través de la historia de Job quién está atrás del sufrimiento, quién está atrás de la muerte. Ya lo sabemos. Job no lo sabía, pero nosotros ya. Ahora, Dios permite que pase el sufrimiento, pero Dios utiliza ese sufrimiento como una herramienta. Y ustedes se van a preguntar, la pregunta ya está en la mente: ¿herramienta para qué? ¿Herramienta para qué? Ok. Dice: y Dios permite el dolor y el sufrimiento para que nos demos cuenta dónde estamos parados. Nosotros sabemos que estamos aquí en un mundo lleno de maldad, lleno de pecado. Porque les voy a decir una cosa, hermanos: si nosotros tuviéramos todo el tiempo dinero, si nosotros no tuviéramos problemas, si todo fuera viento en popa, nosotros ni siquiera querríamos ir al cielo. ¿Para qué? Aquí estoy bien. ¿Para qué voy a ir al cielo? Pero nosotros, Dios quiere que a través del sufrimiento nosotros nos demos cuenta que aquí nuestra vida es pasajera. Que aquí únicamente vamos de paso y que nosotros vamos a un lugar donde nunca más va a existir el dolor y el sufrimiento. Dice aquí más adelante: si en este mundo Dios quitara el dolor, pues como mencioné hace rato, nadie quisiera ir al cielo. Una cosa es cierta: la mayoría de los seres humanos, los que más aceptan a Jesús, son los que más sufren. ¿Por qué? Porque únicamente a través del sufrimiento es cuando reconocemos que dependemos de Dios. Nosotros tenemos que tener en cuenta que dependemos únicamente de Dios día tras día. Vamos a ir a otra cita más. Vamos a ir a Santiago. Santiago está antes del Apocalipsis. Santiago, bueno, mis hermanos ya conocen todos los libros de la Biblia, ya saben dónde está. Santiago 1, del 2 al 4. Hermano Saúl, ¿ya lo tiene? Santiago 1, del 2 al 4. ¿Qué nos dice el hermano de Jesús? Santiago 1, del 2 al 4. Dice: supongamos que ustedes están reunidos y llega un rico con anillos de oro y ropa lujosa y lo tiene. No, Santiago 1, capítulo 1, del 2 al 4. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se van sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Ok.
En el versículo 2 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, en pocas palabras, Dios quiere o Dios permite que pasemos del sufrimiento para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Porque, como mencioné hace rato, si todo nos va bien, si todos los negocios que emprendamos son prósperos, si no nos enfermamos, si nuestros familiares más cercanos, nuestros seres queridos no se mueren, si nosotros no experimentamos ningún dolor, pues estamos bien aquí. Pero Dios quiere que a través del sufrimiento nosotros crezcamos espiritualmente, nosotros aprendamos a depender más y más de Dios. Ok. Dice, como resultado, todos los demás debemos de ser compasivos. Porque recuerden, y digo yo esto, porque si nosotros, por ejemplo, ahora estamos teniendo compasión por nuestra hermana Sarita, recuerden que el día de mañana nos puede tocar a nosotros. Nosotros tenemos un dicho en México que dice que todos estamos dentro de la casa del jabonero y el que no se cae, resbala. Entonces, todos podemos estar en la misma situación que ella. No podemos decir, no, pues yo estoy bien, a hoy. Pero tenemos que ser compasivos con los que están en apuros, en sufrimiento, porque nosotros podemos ser los siguientes. Nosotros conocemos la historia de un joven que se llamaba Bartimeo. Este personaje nació ciego. Él nunca miró. Ahora, la pregunta es, ¿qué es más doloroso? ¿Nacer ciego o perder la vista cuando tú ya miraste, ya conociste los lugares? ¿Qué será más doloroso? Perder la vista. Perder la vista, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque Bartimeo, él nació ciego. Él no sabía cuán maravilloso es ver. Pero qué triste es cuando nosotros ya miramos, ya disfrutamos de tantas cosas hermosas y de repente perdemos la vista. Ok, Bartimeo nació ciego. En el antiguo Israel tenían la creencia de que si una persona sufría es porque él había pecado, o sus padres o sus ancestros habían pecado. Pero Jesús dijo que no. Que no es esa la respuesta. Cuando Dios permite el sufrimiento es para nosotros depender más de Dios. Ahora, este Bartimeo, cuando se encontró con Jesús y le devolvió la vista, ¿Jesús le quitó el sufrimiento? No, únicamente le devolvió la vista. Pero ¿y todos los años atrás que no había visto? El sufrimiento que sus padres sintieron cuando el niño nació, cuando comenzaba a caminar dando sus primeros pasitos, y él no mira, eso es un sufrimiento. Eso no es una quitar. ¿Por qué? Porque claramente él dice que él no vino a quitar ningún sufrimiento. Ahora, como mencioné hace rato, no queremos sufrir. Jesús mismo estando en la cruz, clamando a Dios, dijo, Señor, ¿por qué me has desamparado? Él, en su naturaleza humana, tampoco quería el sufrimiento. Nadie acepta el sufrimiento. Y voy a contar una historia verídica que pasó de un pastor adventista. El pastor adventista se acababa de casar, no tenían hijos, era una pareja joven. Y como ustedes saben, llegan las oportunidades de ir como misioneros. Ahora, depende a dónde están ofreciendo para ir a ser misioneros. Si los mandan a Hawái, todo el mundo va a querer ir. Si los mandan a Cancún, todo el mundo va a querer ir. Pero cuando viene un lugar inhóspito, selva, qué sé yo, algo alejado de la civilización, nadie quiere ir. Estos jóvenes, este pastor estaba recién casado y dijo, bueno, mi esposa y yo estamos dispuestos a ir. El trato era ir ahí por 5 años a ser misioneros en un lugar apartado de la civilización. Llegaron ahí, empezaron a trabajar muy duro él y su esposa,
teniendo muchas necesidades. Hermanos, todos los que estamos aquí yo creo que ya hemos conocido la necesidad. Es muy duro trabajar cuando hay grandes necesidades. Bueno, el pastor y su esposa trabajaron ahí. Se cumplieron los 5 años. Habla para la conferencia y dice, ya cumplí mis 5 años. La conferencia le dice, ¿sabe qué, hermano? ¿Se puede usted venir? Pero resulta de que no hay nadie que quiera ir allá. Y yo creo que ese pastor es como el pastor que tenemos ahora actualmente, y es muy compasivo, tiene compasión por los demás y dice, todo lo que yo hice se va a perder. Los 5 años que he trabajado, yo no veo una persona que sea líder lo suficiente como para que él pueda dirigir lo que yo he levantado. Y dijo, ¿sabe qué? Me voy a quedar otros 5 años más. Pasaron 5 años más. Y luego otros 5 años más. Y luego 5 más. Y 5 más. Y 5 más. Pasaron 30 años por allá. El pastor y su esposa. Durante esos 30 años ellos tuvieron 2 hijos. Los hijos crecieron. Cuando estamos con nuestros hijos chiquitos los podemos controlar, pero cuando están grandes ya no los podemos controlar. Ellos toman decisiones por su propia cuenta. Ellos dijeron, este no es un lugar para mí, aquí no hay escuelas, yo me regreso a Estados Unidos. Se vinieron para acá y se quedó el pastor y su esposa. Al poco tiempo, la esposa murió. La esposa murió. El pastor la enterró debajo de un árbol. Y él se quedó todavía para cumplir los últimos 5 años que le quedaban. Cuando cumplieron los 5 años, que ya habían pasado 30 años, su obra ya había crecido, ya había líderes, ya había pastores, ya había iglesias fundadas, y dijo, mi misión ha terminado. Habló para la conferencia le dijo, está bien, ya se puede usted venir, ahora que ya está todo arreglado, ya hay voluntarios que quieran ir. Véngase. La conferencia le manda un boleto, ni de avión siquiera se lo mandó la conferencia, le mandó un boleto de barco. El barco iba a llegar al puerto de Nueva York y el pastor preparó sus cositas, triste, va por última vez a visitar la tumba de su esposa, le deja una flor como ofrenda y se viene, toma sus pertenencias y regresa. 30 años es toda una vida, 30 años. Él no conocía a sus hijos, no conocía a sus nietos, perdón, porque sus hijos ya se habían casado. Ya eran hombres de profesión y sin embargo no estaba en contacto con ellos. Viene en el barco al puerto de Nueva York. Y cuando estaban a punto de llegar al puerto de Nueva York, el capitán del barco les dice a los pasajeros que quieran divisar de lejos la Estatua de Libertad para salir a cubierta. No estamos lejos ya, pueden mirar lo hermoso que es la isla de Nueva York. Salen todos, incluyendo el pastor. Y cuando se estaban acercando, el pastor se asombra porque alcanza de ver pancartas con el nombre de él. Y él se extrañó y dijo, ¿la conferencia tuvo esa atención conmigo? ¿Me están esperando con una fiesta? Le dio tanto gusto que baja su camarote y se pone su mejor traje y sale a cubierta. Pero resulta que dentro del mismo barco iba una persona importante que llevaba el mismo nombre que el pastor. El pastor se sintió triste. Por fin bajaron todos y él esperaba que la conferencia hubiese mandado a alguien por él. Llega y no hay nadie. No hay nadie recibiéndolo. Nadie. Entonces habla por teléfono a la conferencia y dice, yo creí que me habían mandado a alguien por mí. Y la persona que le contestó le dijo, déjame ver. Ni siquiera sabían quién era el pastor. 30 años es mucho tiempo. Se sintió el pastor. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros, hermano? Decepcionado. Sí, Decepcionado. decepcionados. El pastor se sienta triste, decepcionado, agachó su rostro y dijo, Señor, yo he trabajado por ti 30 años, perdí a mi esposa
Hice toda una vida en un lugar donde yo no quería estar porque hay muchas carencias. Y sin embargo, ni siquiera nadie ha venido por mí. Estaba tan triste, agachado, cuando de repente siente una presencia silenciosa a su lado y siente un abrazo y le dice: hijo mío, es que tú todavía no has llegado a casa. Cuando tú llegues a casa vas a mirar la fiesta que yo tengo para ti. Tengo algo tan grande para ti, pero es que tú todavía no has llegado a casa, todavía no ha terminado tu misión. Nosotros deberíamos de ponernos en lugar de ese pastor, y cuando miramos las injusticias, cuando nosotros miramos que todo lo que hacemos nadie nos lo aprecia, nosotros debemos de hacer como ese pastor, ponernos a analizar la situación y pensar que todavía no hemos llegado a casa. Porque Dios nos va a pagar no solamente al 10%, sino al 200%. Él tiene tantas cosas preparadas para los suyos, pero el problema es que nosotros queremos ver aquí, queremos que nos aplaudan aquí, queremos ver las recompensas aquí, pero no es aquí, es allá. Hermanos, a través del dolor y el sufrimiento es como nosotros aprendemos a depender de Dios, es como nosotros aprendemos a saber que Dios nunca prometió que no pasaríamos por el sufrimiento, pero Él iba a estar allí, al lado de nosotros, dándonos ánimo, dándonos aliento, dándonos esperanza. Porque como mencioné hace rato, todos individualmente aquí hemos sufrido de una manera u otra. Y muchas veces le hemos preguntado a Dios: ¿por qué? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en mi vida? ¿Por qué Él quiere que yo sufra? Dios no quiere. Recordemos que Dios usa el sufrimiento como una herramienta para hacer de nosotros unas mejores personas, más compasivas. Y con esto doy por terminado el sermón, y que Dios nos ayude a ser fieles hasta que Él venga con gran poder y gloria. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, nosotros sabemos que tu venida está muy cerca. Señor, queremos estar listos para cuando tú vengas. No queremos, Señor, quedarnos aquí, queremos ir contigo. Pero para eso tenemos que estar listos, que tenemos que prepararnos. Y no podemos hacerlo sin tu ayuda, Señor. Queremos que día a día tú, Señor, nos alimentes esa fe. Que no nos falte especialmente en los momentos más difíciles. Porque cuando el sufrimiento viene a nuestras vidas, a veces nosotros algunos renegamos de ti. Pon en nuestros corazones el entendimiento para saber que tú, a través del sufrimiento, nos estás preparando, nos estás haciendo como el oro que tiene que pasar por el fuego para que sea purificado. Gracias, Señor, por las cosas buenas, pero también por las cosas malas, porque debemos de darte gracias por todas las cosas que ocurren en nuestras vidas. Y, Señor, no permitas, sobre todo, que en los momentos difíciles nos falte la fe. Que seamos como Job y que tú digas, cuando te refieras a cada uno de nosotros: este es mi siervo, fiel. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, por tus misericordias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.